Estás en Metrópolis Querétaro. 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 Pues bienvenidos sean todos ustedes a su gran programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando como siempre de temas muy importantes. Tenemos a un invitado muy especial que es nuestro consejero en adicciones, Sado González. Bienvenido, Sado. Muchas gracias, psicóloga. Gracias, le agradezco que me haya invitado el día de hoy. Bueno, y vamos a platicar de un tema muy importante, sí, que es la diferencia entre un narcisista, un sociópata y un psicópata. Y todo esto también enlazado a lo que son las conductas antisociales de mi querido invitado especial, quien tiene un centro de rehabilitación. ¿Cómo se llama tu centro de rehabilitación? Centro Integral Juvenil, Página en Blanco. Es un lugar increíble al cual asisto también y les recomiendo ampliamente. En un momento vamos a entrar más de profundidad al tema de este lugar tan increíble, de este centro, que es un gran apoyo a nuestra sociedad justamente por este tipo de personalidades. Y bueno, pues les voy a platicar ¿cuáles son los conceptos técnicos? Porque actualmente está muy, muy de moda esta cuestión de, ay, es que tengo una relación con un narcisista. ¿Qué será entonces un narcisista? Creo que muchas de las veces no tenemos los conceptos adecuados y a todo le ponemos ese nombre, como por ejemplo cuando salió esto de las relaciones tóxicas. ¿Recuerdas cuando empezó a salir eso de relación tóxica? Y se puso súper de moda y entonces ya todo el mundo tenía esta cuestión de, tengo una relación tóxica, cuando en realidad hay muchas cosas detrás psicológicamente respecto a este concepto, a este tipo de relaciones, y se pone de moda entonces que tienen una relación con una persona narcisista que les hace muchísimo daño, que los devalúa, ¿no? Y que posteriormente les cuesta mucho trabajo salir de estas relaciones. Y justo por eso nace, ¿no? Estas ganas de poderles platicar a ustedes cuáles son los conceptos adecuados, cuáles son las banderillas rojas. Y pues lo vamos a hacer en 3 partes. El día de hoy solo vamos a hablar de la diferencia de 3 tipos de personalidades, para que en las próximas sesiones que tengamos los programitas ya podamos entrar literalmente a lo que es un sociópata y también podamos entrar a lo que es también un psicópata, porque aunque usted no lo crea, ha tenido un contacto con todo este tipo de personalidades, solamente que nos las imaginamos como en las películas, ¿no? ¿A poco claro. no? Nos imaginamos al psicópata, al sociópata como en la película, que da muchísimo miedo, pero no, muchísimas de las personas a nuestro alrededor tienen esta personalidad, padecen de este trastorno, y también cabe aclararles que no todas las personas que tienen este trastorno, que tienen esta personalidad, son delincuentes. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas que son persuasivas, que son como muy, ¿cómo podríamos decirlo? Como muy encantadoras, ¿sí? No son personas malas en realidad. Simplemente es un tipo de personalidad. Cuando esto se sale de control y se convierte en un trastorno, es cuando empiezan justamente las problemáticas. Bueno, pues entonces voy a dar
Inicio presentando, sí, a mi queridísimo Sadok González, su trayectoria, y posteriormente voy a dar los datos técnicos de estos conceptos de los cuales mencioné. Y bueno, permítanme decirles quién es mi querido Sadok. Ahí les va, chicos, pongan atención. Sadok González es nacido en Querétaro, de nacionalidad mexicana. Tiene 29 años, emprendió un proyecto en el 2024 dedicado a personas en vulnerabilidad como adicciones, dependencias y conductas antisociales. Actualmente consejero en adicciones, director del Centro Integral Juvenil Página en Blanco. Y cuéntanos, Sadok, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo entraste a este mundo? ¿Cómo nace la intención de querer poner esta casa de vida, esta casa de ayuda para personas con conductas antisociales en estado de vulnerabilidad? ¿Cuándo inicia toda tu historia? Platícanos un poquito de ti. Bueno, mira, yo comencé en esto de las adicciones, lamentablemente, aproximadamente a los 20 años. A los 20 Hace años bastante ya. considero yo que de ahí para acá, se vino una situación crítica y muy terrible con mi persona, porque definitivamente bebía 4 o 5 días a la semana, o sea, casi toda la semana, literal, ¿no? Qué riquísimo. Entonces, después empecé a agarrar otros vicios, ya era como, ya era un bebedor problema. Y pues a mí mi familia decide internarme a los 21 años precisamente en este tipo de lugares de mal llamados anexos, pero mi familia decide llevarme a un lugar de estos. Al final del día, yo termino internado y pues desde ahí, me nace como la curiosidad, ¿no? Obviamente, bueno hubiera sido que a la primera yo hubiera entendido, ¿verdad? La verdad es que no, sería mentirte, pero sí tuve que estar muchas veces internado, muchísimas veces. Entonces, de ahí, yo dije, llegó la hora en que yo dije, no, pues ya estuvo, ¿no? Ya definitivamente tienes que cambiar, o te quieres morir en esto, o vas a morir en la calle y sin ni nada que dejar, ningún legado, ni nada, nada bueno en la vida, ¿no? Entonces yo decido, empiezo a analizar, ¿no? Porque dentro de estos lugares yo aprendí muchísimo de esto. O sea, dije yo, bueno, no es tan fácil, porque no es fácil estar al frente de un lugar de estos, es un Nada desmadre. fácil, O oye, sea, cómo los admiro a ustedes los es una directores, ¿eh? responsabilidad, porque son vidas humanas, ¿sí? Son vidas humanas. Y debido a la situación que yo vivía con mi familia, porque mi familia, sabemos que hoy en día, muchos lugares de estos son caros, son muy caros. Y hay muy pocas oportunidades a veces para las familias de que dicen, no, pues yo tengo que internarlo, pero yo no tengo dinero. O sí Claro, tengo, pero pues tengo poco, no está a mi alcance. En mi presupuesto no está, el pagar 10,000, 15,000 pesos al mes. claro. No está en mi bolsillo ese dinero. Entonces, de ahí yo empiezo a analizar las posibilidades. Digo, bueno, está esta casita donde actualmente tengo mi centro de rehabilitación, es una casa rentada, no es mía, tampoco es mía, y yo tengo que estar pagando una renta mensual. Este, pues yo empecé a analizar todo eso, ¿no? A La ver, se paga, necesidad y ajá, luego la entendiste ajá, en carne exactamente. propia. Entendí a los demás directores de los otros centros de que, Oye, lo entendiste como usuario sí, paciente y ahora como y director. ahorita como director lo estoy entendiendo. Entonces digo yo, bueno, el proyecto está basado en esto, ¿no? De que mucha gente no puede pagar mucho. Entonces digo yo, bueno, hay que entenderlos, ¿no? Lamentablemente, hoy en día se vive, la situación económica es pésima, yo creo que para la gran mayoría de mexicanos y de queretanos. Entonces digo yo, bueno, hay que empezar a crear un concepto, distinto, ¿no? De todo esto del desmadre de los anexos, ¿no? Porque la gente, si le dices clínica o centro de rehabilitación, No no entienden ni entiende. qué onda, ¿Y ni qué de es una qué? clínica, qué es un centro de Ajá. rehabilitación, qué es ¿Clínica un de qué? anexo. ¿Ahí operan o qué hacen? No, 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 no. O sea, o si le dices centro de rehabilitación, Hacen ¿rehabilitación lipos. de qué? Rehabilitación, los enseñan a caminar a los que no pueden, así, ¿no? ¿Entiendes? Por Más eso. o menos, Entonces, Eso hacen. entonces por eso a veces decimos, todavía seguimos diciendo el anexo, Ujú. porque la gente de antes, pues sí, y ahorita pues el gobierno dice, está muy mal llamar los anexos, porque no es así, ya no es así, ¿no? Afortunadamente ya contamos con la inspección de muchas dependencias gubernamentales, ¿no? Ahí está el Consejo Estatal contra las Adicciones, la CONASAMA,
la COFEPRIS, los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales. Y qué bueno que Ujú. que nazcan todas estas instituciones que regulen y todo, pero eso habla de que tenemos en la sociedad una necesidad muy grande, Ujú. que es la parte de adicciones, de la parte de la reinserción social en conductas antisociales. Entonces, qué bueno que las haya, pero eso nos está diciendo algo socialmente. Exactamente, exactamente. Nosotros, ahorita, tratamos de entender a la gente, prácticamente más entender al usuario, ¿no? Claro, Entender al usuario, a quien llega a internarse o a quien interna a la familia, claro. porque definitivamente, pues es un problema tener una persona adicta en la casa, ya es un verdadero problema y un problema mayor, estamos hablando de un problema grave. Entonces, hay personas que ahorita como la estabas comentando, pues hay personas narcisistas, psicópatas, sociópatas. Entonces, ahí entra mucho lo de nosotros los adictos, ¿no? Claro, Entra hay muy, bastante. es que más bien este tipo de personalidades se desarrollan por muchas razones que ahorita vamos a platicar y posteriormente se convierten en adictos, ¿no? Desarrollan el Exacto. trastorno adictivo. Has convivido con bastantes personas, me Sí, imagino, de esas bastantísimas. personalidades, ¿no? Bastantísimas personas, más en este ambiente, vuelvo a repetir, pues se da muchísimo en las personas que padecemos de alguna o padecimos de alguna adicción, ¿no? Ya en este caso, pues ya padecimos porque ya es tiempo de antes, ¿no? Ahorita ya no me drogo ni nada, entonces ya es tiempo de antes, ahorita ya soy exadicto, dicen por ahí, ¿no? Pero, entonces es bien importante, ¿no? Que la gente, tomemos conciencia. Y no dejarnos manipular por estas personas, porque definitivamente es algo que no podemos dejar pasar por alto. Ahorita estamos hablando mucho de la violencia que hay y es algo muy grave también, ¿no? En el centro de rehabilitación, como ahorita lo mencionó la psicóloga, pues no nada más tratamos lo que es la adicción, no, porque ahorita Las personas también, creen que nada más ujú, se trabaja con la adicción, pero exactamente, no. nada más piensan que así como que eres alcohólico, fumas cristal o X droga, entonces mereces estar en un anexo, así dice la gente, ¿no? Pero no, o sea, por muchas razones se llega a un centro de rehabilitación. Están las personas que padecen de la depresión, de la ansiedad, del nerviosismo, que eres dependiente a la pareja, o sea, que ya no quieres Que dejar ir a también la pareja, es como una adicción, ¿eh? que Así te se vive. ponen una madriza, pero quieres estar a fuerzas con Y esa ahí pareja. entra esta parte en la que se enamoran de muchos narcisistas, muchos Ujú. sociópatas o hasta psicópatas, si ustedes no lo saben, ¿eh? Sí, entonces es eso, en ese tema pues también entra ahí, ¿no? Porque decimos, bueno, si tu hijo, porque también hay casos, no nada más se trata de que el hombre le pega a la mujer, sino que también hay casos de mujeres que maltratan a sus maridos. Entonces, en nuestro centro de rehabilitación, lamentablemente no contamos todavía con el personal para poder recibir mujeres, pero algún día esperamos hacerlo, ¿verdad? Ojalá, por favor, porque si Primeramente hay, Dios. hay demanda Entonces, de eso y es difícil ujú. encontrar un buen lugar. Sí, entonces, ahorita por el momento son puros hombres, pero es como te digo, yo he visto a personas, hombres, que llegan a los centros de rehabilitación porque sufren violencia de la mujer hacia ellos o viceversa. Entonces hemos visto de las dos partes, en los dos casos hemos visto este tipo de casos y los tienen que internar. ¿Por qué? No es porque sean borrachos ni porque sean drogadictos, sino por el simple hecho de que no quiere dejar a la mujer o la mujer no quiere dejar al hombre que la golpea, que la hace como quiere. Entonces no, ahí viene, ahí entramos nosotros y ahí está nuestra intervención. Ok, tráiganselo un tiempo y vamos a trabajar psicológicamente con la psicóloga Elizabeth, que les trate, esa dependencia que traen. O sea, no. Sí, y es que ahí acabas de tocar un punto muy importante, Sadok, que a veces pensamos, se está dando mucho en las redes sociales el pensar que las relaciones con un narcisista, con un sociópata, un psicópata solamente son de hombres y la parte lastimada, vulnerable son las mujeres y no es así. O sea, este Ujú. trastorno de ser este tipo de personalidades, no importa si eres hombre o si eres mujer, te puede tocar, ¿eh? Exactamente, sí, lamentablemente ya estamos hablando de hombres y mujeres y de todo, de todo. Aquí Exacto. estamos hablando ya de todo. Ya nadie nos salvamos ni de padecer una adicción, ni de padecer de depresión, ni de padecer de alcoholismo y drogadicción. O sea, no estamos exentos a nada, ¿eh? O sea, Fíjense que en el otro programa que estábamos platicando de donde tocamos el déficit de atención con la queridísima
psicóloga Jazmín Sánchez, estábamos nombrando que a veces nosotros decimos, ay, pues, yo para qué voy a ayudar a los adictos, son una población muy marginada, yo para qué les voy a dar donaciones, lo que les estaba Ujú. pidiendo, porque hay personas que también, vaya, los llevamos al centro de rehabilitación y están en estado de calle y nadie se hace responsable. Lo que platicábamos de un caso que Exactamente. incluso tú recibiste y que no te pagaban. Y las personas dicen, ay, nos hacemos como de la vista gorda, de yo no vi, a mí no me importa, y no guácala, ¿no? Cosas así, incluso ese tipo de expresiones. Pero justo decía la psicóloga Jazmín, esas personas que tienen adicción, que tienen trastornos no tratados, no diagnosticados, que no tienen un espacio de rehabilitación en donde puedan reinsertarse a la sociedad, Ujú. porque parte de un centro de rehabilitación es la reinserción Reinserción social. social. Esa persona a la que no está recibiendo un apoyo es la que te roba en la calle. Es la persona que le hace daño a tu familiar. Pero está haciendo daño porque no está teniendo un tratamiento adecuado. Ese que tú ves ahí, todos, o sea, todos somos parte de estos fenómenos. Lo que decíamos también, ¿no? Que les decía yo de los chicos con cáncer, de que hay que apoyar, de que hay que donar, es algo que nos afecta a todos. Sí, a veces olvidamos, ¿no? Que todo está conectado. Si de pronto hay un choque aquí adelante y yo venía en mi auto y traía una emergencia y tenía que llegar a un lugar a dar primeros auxilios psicológicos o cualquier cosa y no llego, entonces ya me afectó lo que le sucede al otro. Y esto es bien importante, ¿no? Que tengamos ya esa sensibilidad de entender que debemos apoyarnos a todos y que esto es una enfermedad. Entonces, justo Exactamente. por eso me parece tan importante que puedas compartirnos, ¿no? Porque ¿a quién se dirige específicamente tu centro de rehabilitación? Tu centro de integración, porque es Ujú. muy distinto, ¿no? ¿De dónde nace como el nombre? Porque es distinto a centro de rehabilitación, a centro de integración, fíjese bien, centro de integración juvenil. Centro Integral Juvenil Página en Blanco. Bueno, esto nace porque, bueno, hemos visto muchísimos casos. La gente mucho me pregunta, ¿no? Se le golpea, se le maltrata psicológicamente, lo humillas, le vas a decir que es un estúpido, que no sirve para nada. Entonces la gente viene con muchas ideas así, debido a los antiguos lugares que sí eran anexos, que sí se llamaban anexos también, y que marginaban a la gente, o sea, la humillaban, la golpeaban. En este caso es como yo siempre se los digo, el nombre por eso nace de ahí. O sea, centro integral, porque Integral. estamos trabajando integral, o sea, íntegros, somos transparentes hacia las personas, no nada más hacia el usuario, sino a la familia también, porque la familia es parte fundamental de esto. El ir a internar un familiar no quiere decir que ya lo dejes ahí tirado. O Oye, sea, y las broncotas, perdón por la palabra no muy coloquial, pero las broncotas que te avientas tú cuando con la familia, ¿no? También. ¿Cómo la exactamente. familia se te ve a ti como Ujú. director? ¿Cómo quieren culpar, ¿no? Muchas veces a los directores cuando ni siquiera están haciendo lo adecuado, no trabajan en Efectivamente, ellos. efectivamente, es muy común que la familia diga, es que yo quiero que la visita sea tal día y yo quiero, traer a tales personas y no hagas esto con mi hijo porque eso no le va a ayudar. Ok, entonces, si tú crees que las decisiones que has tomado con tu familiar adicto son las correctas, entonces trátalo en tu casa. De nada sirve que lo traigas a un centro de rehabilitación a que yo trabaje con él si no me vas a dejar hacer mi chamba. O sea, mi Claro. chamba es esa, que como tus decisiones y tus reglas no le sirvieron a tu hijo, entonces déjame a mí hacerlo, por favor. Exactamente, sí, muchas veces no permiten que Ujú. nosotros trabajemos, ¿no? Exactamente, entonces ahí viene también muchos casos de que la familia se me viene encima y decimos, también ha pasado de que se escapan, los Ay, muchachos sí, se porque, escapan, y entonces ahí justo por viene eso de estas también. personalidades que ahorita voy a dar los datos técnicos, son personas muy especiales. Tengan cuidado, ¿no? Porque luego se escapan de los centros de Sí, rehabilitación. claro, Pero es que son muy astutos, tienden a romper las reglas, por eso tienen conductas exactamente. antisociales, por eso se escapan de los lugares, ¿no? Y eso de escaparse del lugar, pues es una conducta antisocial.
estás yendo contra algo que te está ayudando, pero no quieres aceptarlo, no quieres No aceptas la asumir. sociedad, no aceptas las normas, no aceptas las Exactamente. reglas. Entonces, por él pasa lo mismo en casa. ¿Qué pasa? Muchas señoras, es que no me obedece. Le digo, llega a las 10 y llega a las 4 de la mañana. Claro. Entonces, y ya llega bien pedo, bien drogado, ya llega hasta la madre. Entonces digo yo, bueno, entonces por eso está aquí, en contención, no lo dejamos salir. Pero obviamente yo no estoy hablando de que nuestro centro sea como una cárcel, de que tenemos a 1000 custodios alrededor con unas pistolotas así para que quien se escape luego le den un plomazo. Pues obviamente no puede ser así, no debe de Claro, ser no. así, sí, porque ahorita la parte muy importante que usted lo dijo, no todas las personas que tienen ese tipo de comportamiento son delincuentes. O sea, hay adictos que no robaron, que no son violadores, que no han matado. Entonces no podemos mezclar una cosa con otra. Porque el hecho de que yo sea un drogadicto y alcohólico no quiere decir que yo ya violé, ya maté, ya robé, ya hice de todo. No, hay personas limpias, pero la sangre la traen bien empuercada de tanta chingadera que se han metido. Y es que justamente este tipo de conductas que tienden a manipular, a persuadir, a romper las reglas, no los hace que sean, como decíamos, un criminal, pero sí les hacen tener este Ujú, este tipo tipo de de conductas. acciones, de conductas, que lo voy a decir, una persona que no padece esto y que no tiene el conocimiento respecto a este tipo de personalidades, Ujú, se dejan persuadir muy fácilmente. sí. A veces por eso la familia pues también le crea a su familiar. No estamos Ujú, diciendo que a veces no digan la verdad, claro que sí, pero muchas ocasiones son muy manipuladores. Lo que platicábamos del exactamente. otro caso Sí. de otro centro de rehabilitación en donde persuadieron a la directora, ¿no? Y le creyó a la persona y entonces se crean una serie de problemas, se crea una problemática muy grande. Si estás en una relación con una persona así, una problemática interna, que es lo que es andar con perdón, tener una relación de pareja con un narcisista, un sociópata, un psicópata, o en general en la cuestión laboral, en la cuestión de Ujú, tratamiento. Hay que tener mucho cuidado porque tienden a ser personas muy manipuladores, muy persuasivas, parecen que no están haciendo nada, te pueden inventar miles de cosas de una de otra persona con tal de conseguir lo que necesitan. exactamente, así pasa y es muchas veces también igual con los familiares. Estas personas, los que están algunos internados, muy importante, usted ya lo dijo también, de que no todos mienten, o sea, No, hay no todos, personas hay muchos que dicen la sí verdad. dicen la verdad, oye mamá, yo estoy bien aquí, yo estoy bien y me tratan bien, viene una psicóloga, hay consejeros, me checó el doctor cuando llegué, como bien, a mis horas, no me dan comida podrida, como muchas veces se piensa por ahí, ¿no? Entonces, y muchos sí lo dicen, aunque no sea cierto, pero para que los saquen del lugar, o sea, para que vuelvan a retomar su vida de antes, que es la droga y el alcohol, pues lo hacen. O sea, mamá, es que me pegan, no me dan de comer bien, me la paso todo el día, parado, me ponen a hacer cosas que no quiero y cosas así. Entonces la familia, ¿qué hace? Muchas veces le creen y ya. No, pues yo me lo voy a llevar. Y se lo llevan, pero ¿qué pasa? Que después ya me vuelven a hablar. Y dicen, Ya ¿sabes recambió. qué? Ya está igual otra vez. No, es más, hasta ya anda peor. Pero por eso justamente ahorita vamos a dar los tips para empezar a identificar este tipo de personalidades. A ti como si estás buscando una relación con alguien, darte cuenta, ¿no? Em, si tiene estos rasgos, estas banderitas rojas que son, si es tu hijo, si es tu esposo, si es tu familiar, ¿no? Todo esto se puede canalizar, porque cabe aclarar que en otras sesiones voy a poner el ejemplo de algunas personalidades muy famosas que tienen, pues que son psicópatas, sociópatas, etcétera, pero no por eso son malas personas. Exactamente. Es un tipo de personalidad que tiene cierto tipo de comportamiento, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar, les parece? Les voy a platicar qué es técnicamente
cada una de estas personalidades. Pongan atención, voy a leer un poquito, ¿sí? Y pues ahí les va, porque no confundan un narcisista con un sociópata y un psicópata, porque luego todo el mundo dice, es un narcisista, le hace daño a todo el mundo, es un narcisista. Y son muy distintos, ¿eh? No todos los narcisistas hacen esto ¿cómo le llaman? El gosteo, ¿no? Algo así, que es esto como de estar manipulando tu mente, hacerte sentir mal y te hago entrar en crisis y luego ya no, y luego otra vez te hago entrar en crisis y luego te hago tener un problema Sí. emocional y toda esa onda, pero yo siempre les he dicho que el hecho de que nosotros como seres humanos, digamos, fui víctima, pero ya no soy, nos permite movernos del lugar, hacernos responsables también del por qué conectamos con una persona así, porque hay algo que nosotros tenemos que hizo que conectáramos con un narcisista, con un sociópata o con un psicópata. Y hay que hacernos responsables. En el momento en el que decimos que dejamos de ser víctimas, podemos hacer algo distinto, podemos movernos, podemos sanar, ¿no? Los patrones que traemos del por qué elegimos personas así. Y pues ahí les va. Bien, fíjense bien. Dice, el narcisista es una personalidad y es un trastorno. Dice, el narcisista es un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía y un elevado sentido de autoimportancia. Las personas con ese trastorno pueden presentarse ante los demás como presumidas, arrogantes o incluso antipáticas. Bien, dice, es un patrón de comportamiento que persiste durante un largo periodo y en diversas situaciones o contextos sociales y puede provocar un deterioro significativo del funcionamiento social y laboral. Suelen ser suelen tener otros trastornos como enfermedades psiquiátricas, lo que puede empeorar aún más el funcionamiento independiente. Lamentablemente, las modalidades de tratamiento para este trastorno son limitadas, tanto en disponibilidad como en eficacia. Fíjense bien, porque una cosa es ser narcisista y otra cosa es ser un narcisista con rasgos sociópatas. ¿Sale? Entonces, ¿el narcisista qué es? Lo que entendemos como una persona muy presumida, muy arrogante, que no tiene empatía, que quiero ser siempre yo, como una persona muy egoísta, que está enamorada siempre de sí misma, ¿sale? Pero sí puedo llegar a afectar a los demás, pero no a un grado tan profundo como acabar emocionalmente con esa persona o tener la intención de lastimar a esa persona. Por eso dice que este tipo de trastorno, ¿sí? Esta personalidad, este trastorno del narcisista puede ir acompañado de otras enfermedades psiquiátricas. Entonces, no todos los narcisistas, no todas las relaciones con un narcisista deterioran a la otra persona al grado de llevarla a un colapso emocional. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Bien, entonces, cuando esto se transforma, cuando tenemos otros elementos psiquiátricos, bueno, entonces puede ser una personalidad narcisista, ¿sí? Que desarrolló rasgos sociópatas, ¿sí? Y entonces sí, tiene toda la intención de hacerle daño a la pareja. Y la pareja no se da cuenta porque no entiende qué tiene al frente. Si tengo un narcisista, si tengo un sociópata, si tengo un psicópata, si yo misma o mismo tengo dependencia o tengo codependencia, porque eso hay que aclararlo. Cuando nosotros no tenemos dependencia, que se va desarrollando, claro está, ellos provocan que se desarrolle también, pero cuando nosotros no tenemos dependencia, buscamos ayuda y nos movemos del lugar. Pero cuando nos quedamos es porque algo tenemos también nosotros que sanar y esa es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Ok, entonces parece ser que tu pareja sí era un narcisista con rasgos sociópatas que intentaba hacerte daño todo el tiempo, pero parece ser que tú tenías una dependencia por el abandono que tuviste en la infancia, por la necesidad de afecto, por la carencia, y entonces te quedaste en ese lugar y somos responsables, ¿vale? Bien. Ahora, ¿de dónde nace este concepto de narciso para que se entienda más a fondo? Dice, el término narcisismo fue descrito por primera vez con el poeta romano
Ovidio, en su obra Metamorfosis, libro 3. Este mito gira en torno a Narciso, un personaje condenado a enamorarse de su reflejo. Bien, entonces el psicólogo Havelock Ellis utilizó por primera vez el término narcisismo en 1898 para vincular la descripción de Narciso con los comportamientos que observó en su paciente. Poco después, Sigmund Freud denominó libido narcisista en su libro Tres ensayos sobre la teoría de sexualidad. Y bien, bueno, esto es un poquito de la historia del por qué se llama Narciso. Ahora vamos a leer tal cual, ¿sí? ¿Cuál es esta historia de Narciso? Y bueno, aquí vamos. ¿Dónde está? Permítanme un segundito. Aquí está. Y Narciso, ¿sí? Está en una de las mitologías. Un segundo. Ya perdí mi información por aquí, andar compartiendo el programa. Y dice, en la mitología griega, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Unos dicen que era hijo del dios fluvial Cefiso y la azul Liriope, de la que se presupone una de las ninfas. Otros refieren que Selene y Adimión fueron sus padres. Se dice que los hombres y las mujeres quedaban enamorados de Narciso, pero este los rechazaba. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco. Dice, quien había disgustado a la diosa Hera y por ello esta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí? Eco respondió, aquí, aquí. Incapaz de verla, oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ven. Después de responder, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que Ego, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Y ahí le va. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen, reflejada en un estanque, en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen. Acabó arrojándose a las aguas en el sitio donde su cuerpo había caído. Creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. ¿Qué opinan? Hombre, está duro, está duro. Yo no sabía eso del término de narcisista, ¿eh? Yo nunca me puse a investigar. Sí, Como dice usted, yo nomás sabía que le decían tóxicos. tóxico y narcisista ya era todo. Sí. Las relaciones autodestructivas y destructivas, ya todo lo quieren, lo queremos englobar en tóxico y en el narcisista. Entonces, bueno, ahí está el dato de lo que es realmente un narcisista y del por qué les digo que muchas de las veces no es el personaje que daña completamente, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si se dan cuenta, sobre la ninfa que está en la historia, la ninfa también tiene una carencia. La ninfa también, o el ninfo en este caso puede ser, puede tener una carencia, puede tener una dependencia que lo hace enamorarse de una persona que lo desprecia y que le hace daño. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que es un sociópata para empezar a diferenciar y por qué. Sí considero que el psicópata, el sociópata o el narcisista con rasgos de alguno de los dos sea quien sí tiende a acabar una persona y disfrute acabar con esa persona, le cause placer hacerle daño y que uno en una relación así o con un familiar así puede no darse cuenta, porque también está la relación que dicen con las madres narcisistas, que a mí más bien me parecen psicópatas o sociópatas, pero caso por caso. Bien.
¿Qué es un sociópata? Un sociópata es una persona que presenta rasgos de comportamiento antisocial y falta de empatía hacia los demás. Se caracteriza por su incapacidad para sentir remordimiento o culpabilidad por sus acciones. Los sociópatas tienden a violar normas sociales y tienen dificultad para establecer relaciones significativas. Pueden ser manipuladores y mentirosos y no muestran preocupación por el bienestar de los demás. Es importante destacar que no todos los antisociales son sociópatas y no todos los sociópatas son delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que también caracteriza, por ejemplo, a un sociópata? Fíjense bien, que son quienes actúan por impulso. Actúan muy impulsivamente, tienen una conducta no normativa, el origen es un estilo de crianza negligente. Esto sí es algo básico en un sociópata. Tuvo una crianza negligente, fueron golpeados, abusados, violados, abandonados, etcétera, de formas que ni se imaginan, y eso conforma un sociópata. Y sí pueden establecer relaciones con determinadas personas. Ellos sí pueden tener una relación con alguien. Entonces, si hablamos de un narcisista, un narciso, con rasgos sociópatas, es impulsivo, de pronto no es empático, le gusta romper las reglas, le gusta hacerte daño, pero sí se vincula contigo y te quiere. Bien, ahora vámonos súper rápido con el psicópata, ¿sí? Recuerden estos conceptos para nuestras siguientes sesiones, poder saber de qué estoy hablando. Y dice, ¿qué es un psicópata? Dice, un psicópata es una persona que muestra un patrón resistente de comportamiento antisocial y falta de empatía. Eso tiene que ver con las células espejo, que no tienen empatía. Estos son de nacimiento, ¿eh? La mayoría, sí, hay una modificación en el cerebro que no les permite sentir empatía por el otro. Son sumamente inteligentes. Se caracterizan por su falta de remordimiento, manipulación, engaño y ausencia de sentimientos de culpa. Diferencia, ¿ya vieron la diferencia entre el narcisista, el sociópata y el psicópata? Y los psicópatas tienden a buscar el beneficio propio sin importar el daño que pueden causar a los demás. Tienden a tener cargos altos en la sociedad y pasar por desapercibidos. A menudo son encantadores, carismáticos, lo que les permite manipular y explorar a las personas alrededor. ¿Cómo ven? Hay una gran diferencia. Bastante diferente. ¿Verdad? Porque para todo es narcisista. No. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder identificar, entender a este tipo de personalidades, porque podemos tener a un familiar, podemos tener una pareja, podemos ser víctimas de estas personas, pero no siempre es solamente el narcisista, sino son estas otras personalidades que por una razón biológica o social se convirtieron en lo que se convirtieron, pero cabe aclarar que sí hay tratamiento para ello y sí podemos nosotros identificarlos. Son personas muy manipuladoras. Y cuéntame, Sadok, ¿alguna vez has tenido una experiencia con alguno de estas personalidades? Pues fíjate que sí, hubo varias, ¿no? Hubo varias más, te digo, la verdad es que estando dentro de este ambiente del alcoholismo y la drogadicción, es muy común que se vea todo este tipo de comportamientos en mi persona incluso, ¿no? O sea, en mi persona Sí, incluso. también los Sí, tenemos. definitivamente Pero es ya que, estamos canalizados, ¿a ajá, poco no? pero ya, o sea, yo puedo decir que hoy en día, estoy llevando las cosas a un mejor lugar, ¿sí? Mis comportamientos a otro tipo de comportamientos, ¿no? Porque estamos ayudando a personas a cambiar este comportamiento precisamente y no, y como lo platicábamos hace rato, pues con el problema de esta, no nada más el problema de las adicciones, sino con todo este tipo de conductas, porque volvemos a lo mismo, o sea, no nada más está internado en un centro de rehabilitación por las adicciones, sino por este tipo de conductas, la persona que también es adicta a robar, la persona que es adicta a todo, entonces no precisamente tiene que ser un borracho o alguien que fuma cristal o marihuana o lo que sea, ¿no? Entonces sí, respecto a las experiencias que yo he tenido sobre las personas con este tipo de conductas, es igual en relaciones amorosas, por decirlo así, ¿no? Para que Somos mejor muy entendamos, sí, enamoradizos, ¿verdad? nos enamoramos bien Ay, rápido, no, ¿por qué somos bien así, rápido, Sadok? entonces sí, sí, pues es aquella persona que siempre
está bien. O sea, dice ella, no, yo estoy bien y yo estoy bien y me vale madre si tú estás mal. Y tú eres el que estás mal, tú eres el que la riega siempre. Es aquel que culpa, ¿no? Que te culpa a ti de todo. O sea, si hay problemas económicos en casa, es tu culpa porque tú gastaste de más. Y si hay problemas, incluso he llegado a los golpes, ¿no? He llegado así a los golpes. Y precisamente también sin alcohol y sin drogas. No precisamente drogado y alcoholizado, ¿eh? No. He llegado también así a los golpes sin que influyan las drogas y el alcohol. O sea, por eso en el centro de rehabilitación expresamos muchísimo el que sin alcohol y sin drogas se puede seguir haciendo daño. O sea, Efectivamente, no como precisamente está bajo esta esos frase, efectos. ¿no? De que dicen muchos, sí, ya no consumes sustancias, pero ¿qué tal consumes personas, no? Exactamente. Digo ¿Qué tal que te estás acabando a la familia? bienvenidos sean 10 años que tienen limpios, Ujú. 25 y todo, pero ¿cómo estás trabajando en tu persona, no? Exacto. A diferencia que alguien que puede tener un año limpio, 5 meses limpio y ha trabajado bastante en su persona, entonces tampoco hay que etiquetar. Exactamente. Es por eso que las etiquetas, fíjate que yo les digo a los chavos ahorita, yo tengo casi puro joven, ¿eh? Bueno, usted lo ha visto, Sí, entonces casi puro jovencito y yo les digo, ahorita lo único que te tiene que quedar en claro es que ahorita ya no eres drogadicto, ni eres alcohólico, porque ya no estás bebiendo ni te estás drogando. Y la costumbre es de que siempre te presentes como que yo soy alcohólico y drogadicto. No, ya no lo eres, porque ahorita no estás borracho, ahorita no traes un churro de mota en la boca. O sea, ya quítate la idea de que tú eres drogadicto y alcohólico. ¿Por qué? Porque estas son etiquetas. Y lo mismo pasa con diferentes cuestiones. O sea, si ya no estás drogado ni estás alcoholizado, pero sigues con las mismas actitudes, entonces discúlpame, pero tu recuperación está nula. O sea, no tienes ningún tipo de recuperación más que la de la sangre y ya. Pero tu sí. mentalidad sigue, pero por los suelos. O sea, Sí, y fíjense que en estos ambientes cómo se da eso de andar criticando y que exacto. si el director de allá y que si la directora y que si mm, eso no está bien. Creo que hay que tener un trabajo propio, personal, y nosotros que nos dedicamos a estos ámbitos, de verdad, colegas, directores y todo, hay que tener un ojo clínico muy bueno, o si no, pedir a alguien que nos dé el diagnóstico de estas personalidades, porque muchas de las veces hasta nosotros terminamos siendo Ujú. víctimas. Exactamente, Somos los exactamente. blancos perfectos, ¿a poco no? Sí, pues imagínate nosotros que estamos a cargo del lugar, que ya le creíste a alguien y ya se fue y ya así, cosas así, o sea, Ya, pasan ya te muchísimas hizo cosas. esto, el otro, ya, Ujú. ya manchó tu reputación, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tú, por ejemplo, Saudo, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo has identificado de pronto a este tipo de personas? O sea, ¿qué les ves que tú dices, ay, este como que va por ahí? Sí, mira, en el centro de rehabilitación el manipulador, es alguien que se ve muchísimo, porque es como te comento yo, pues en centros de rehabilitación tenemos a las personas en contención, o sea, las tenemos encerradas, ¿sí? Entonces no se pueden salir a la calle. Entonces, todos los que están internados ruegan por ver la calle, ¿sí? Ruegan Hacen porque le... todo. Ajá, no, hombre. Casi, casi, a ver, te limpio los zapatos, te lavo Me la caso ropa. contigo. Ajá, exactamente. Yo voy a ser el Nos amor de aplican tu esa, vida, ¿eh? pero mira, déjame salir aquí. Déjame ir a trabajar. Porque muchos es el blanco perfecto de uno. Entonces, pues, ¿quién tiene esa autoridad para dárselas, no? Nosotros, como encargados, directores del lugar. O sea, si yo le puedo decir a uno, sí, ya vete. Entonces ya vete a trabajar, entonces ya no regresan. Y muchas veces la familia también tienen, para identificar, tienen todo. O sea, para identificar los nombres. Es lo más evidente que tu familiar es bien mentiroso, que es bien Mentiroso, manipulador. manipulador. Nombre. Podría usar más definiciones, pero luego ya se va a escuchar bien feo. Sí. Encantadores. Encantadores, También entonces sí. del que Y, estábamos hablando hace rato, ujú, que luego voy y a traer luego a mi ya. programa. Sí, luego ya les creen y ya lo fuiste a sacar del centro y luego al rato te andas quejando de que ya anda peor de como lo llevas. Y luego ahí entra que dicen, es que ahí no lo lleves porque ese centro no sirve. No, oye, es que lamentablemente aquí podemos decir, sí influye el centro en donde los lleves, por supuesto que influye muchísimo y la atención que tengan en los centros, pero ahí es más de mi persona, ¿no? Y de yo como familiar del adicto, ¿qué estoy haciendo también
para ayudar a mi adicto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahorita? Desde que lo estoy llevando al centro de rehabilitación, igual hay que pensar cómo le vamos a hacer el día que salga, porque no podemos dejarlo al ahí se va y ya, porque por eso vienen las recaídas otra vez. Y las Sí. recaídas emocionales también. Y recordemos que a veces el problema no es la adicción, lo que viene detrás es el Ujú. problema, la conducta antisocial, el trastorno que trae, la educación que tuvo, si hubo violencia intrafamiliar o no. Entonces, también como familia, o si ustedes fueron pareja de una personalidad de este tipo, tenemos que trabajar mucho en nosotros. Creo que todos vienen en nuestra vida a enseñarnos algo. Y tenemos que ponernos bien buzos, buscar información y lo más importante, hay que dejar de lado el lugar de la víctima. Cuando Exactamente. nosotros dejamos de lado el lugar de la víctima, entonces te responsabilizas y te posicionas de lo que te corresponde de tu propia vida y puedes hacer algo completamente distinto. Y pues bueno, hasta aquí toda la información que pudimos proporcionarles. Ya nos quedan unos minutitos. Voy a leer la misión y el objetivo del Centro Integral de nuestro queridísimo consejero Sadok para que puedan contactarlo. Les recomiendo el lugar. La verdad es que su población es una población muy tranquila. Yo lo veo como para casos, o sea, también tranquilos, porque hay veces No que hay hay casos otros más graves. lugares, cada lugar es distinto, ¿eh? Después traeré al director, no lo voy a nombrar, de un anexo para que nos platique por qué sí un anexo, cuál es la experiencia del anexo y para qué tipo de personalidades es un anexo. Pero en el centro integral de nuestro queridísimo SADOC, sí, ahí les va, esta es la misión y la visión. Fíjense bien, escuchen, la visión principal de nuestra clínica de rehabilitación es ayudar y brindar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad un espacio seguro y terapéutico donde puedan construir sus vidas a través de programas de rehabilitación, educación emocional y desarrollo de habilidad y reinserción social. Y como visión tenemos ser un referente estatal en la transformación, referente estatal, en la transformación de vidas juveniles, ofreciendo nuevas oportunidades a través de un enfoque humano, profesional y sostenible. Y no sé si en cabinita nos puedan pasar, por favor, el videíto y ahorita vamos a dar las redes sociales, por favor. Ahí va nuestro video de el centro integral. Y pues ahí está, es un lugar recomendable, es un lugar que sigue creciendo, tiene un tratamiento integral, entonces te recomendamos también para las conductas antisociales. Y pues bueno, ustedes lo supieron por su programa de tu psicóloga Elizabeth, cuáles son la diferencia en estas tres personalidades. En la siguiente hablaremos de la personalidad sociópata a profundidad. Estos son los rasgos que nosotros podemos encontrar de si estuvimos realmente en una relación narcisista o más bien con un narcisista sociópata o un narcisista psicópata, ¿verdad? Son unas personas encantadores, déjenme les digo que a mí esas personalidades me encantan, yo creo que hasta por eso trabajo donde trabajo. Debilidad, Lick. Sí, son nuestra debilidad, pero pues bueno, entonces, ¿cuáles son tus redes sociales, Sadok, para que puedan Ujú. contactarte? Bueno, en Facebook estamos como Centro Integral Juvenil Página en Blanco AC y en TikTok estamos como Página en Blanco AC. En Instagram estamos como Clínica Juvenil Pag en Blanco y ya nada más manejamos esas redes sociales y el número de teléfono es 4423 18 54 84. También pueden visitar nuestras instalaciones que se encuentran en calle Alborada sin número, Colonia Vistas del Sol, Corregidora Querétaro. Pues ahí está la información de nuestro querido consejero. Y en una frasecita, ¿qué puedes decirles, qué puedes recomendarles respecto a estas personalidades desde tu punto de vista? En una frasecita, ¿qué puedes decirle a nuestros televidentes? Pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay que saber identificar y no nada más etiquetar y hablar por hablar, ¿verdad?
Ahí está. Pues ahí está y recuérdenlo, lo supieron por su programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y bueno, como siempre les dejo mi Instagram y mi Facebook. En Instagram estoy como psicoterapeuta Elizabeth Ramírez. En Facebook estoy como psicóloga Elizabeth Ramírez y mi contacto es de WhatsApp 44 26 27 12 94. Y déjenos sus comentarios, sus dudas para poder pues ahora sí que sacarlos de esas dudas que ustedes tienen y también mándenos un WhatsApp por si quieren saber más, por si tienen una duda, por si quieren saber si realmente están en una relación, ya sea familiar, laboral, amorosa, respecto a este tipo de personalidades. Y esta fue la parte 1 de la diferencia entre narcisista, sociópata y psicópata. Nos vemos. Estás en Metrópolis Corea.